noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, regresamos ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Milton. Nos van a mandar a la bitachera. Sí, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Francisco Arizmendi, muy buenas tardes. Ya sabe, señor director, yo siempre lo sigo. Buenos días. Buenos días, ¿verdad? Bravo. Qué bárbaro. Está con nosotros, ya le adelantaba, Jesús Zambrano Grijalva. Él es presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Sí, gracias por acompañarnos. Y empezamos muy relajados porque es casi paisano, de acá de Empalme, Sonora. Sí, aquí al norte del estado, sí, de Empalme. Hace muchos años que no radica por allá, supongo. Pues digamos que ya no radico regularmente allí, pero dicen que la sangre de nacimiento no se lleva en la suela de los zapatos, sino en el alma. Entonces, pues sigo siendo sonorense. Y por cierto, mi segundo estado adoptivo, o primer estado adoptivo, el segundo para mí es Sinaloa, porque yo viví mucho tiempo acá a principios de los años 70. Sí, qué bonito Empalme, la verdad. Por allá, entonces, de allá es Eres originario. el primero que le escucho que diga eso fuera de La costa está muy bonita. No, sí. La verdad es que sí. Tiene playas muy bonitas. Recorrer por ahí esa sí. Callecita en medio de la costa está claro precioso. Que sí. Ese puente ahí. Sí, está. Pasando la verdad Palme, es que Guaymas, sí. le falta una garra de tigre, ¿no? Pero el mar está muy bonito. No, sí. Está precioso, duda, la verdad. sin duda. Jesús Zambrano Grijalva, hoy en Sinaloa ha tenido diversas reuniones con representantes, por cierto, de su partido, el PRD, del PRI también y del PAN, que han conformado, como ustedes saben, ellos una alianza en las últimas elecciones y han señalado que esta se va a mantener. Vamos a hablar de ese y otros temas. Iniciamos contigo, Javier. Jesús, muy buenas tardes. Hoy en la mañana decías un comentario sobre la revocación de mandato y toda esta promoción publicitaria que está haciendo, y pones en tela de duda el origen de los recursos que está manejando esta organización civil, que es la que está promoviendo a nivel nacional. Sí, por supuesto, Javier. En primer lugar, es una farsa de consulta popular. Es una consulta patito. Que no, las consultas populares para la revocación de mandato se originan siempre en los países con cultura democrática a petición de la oposición o las oposiciones. Y aquí fue impulsada desde el gobierno, porque lo que no quieren es una revocación, sino una ratificación de mandato. Y así está toda la propaganda que ellos han impulsado por una asociación civil, entre comillas, creada en realidad por ellos, desde el poder, desde el gobierno, que apareció con firma notarial 4 días antes de que se iniciara el proceso de recolección de firmas, para ver si se tenían los números suficientes para pedirle al INE que hiciera esta consulta. Y la impulsaron ellos del gobierno. Esta asociación civil que siga la democracia, impulsada por alguien que fue en su momento funcionaria y candidata de Morena en la Ciudad de México, si no recuerdo mal, allá en Azcapotzalco, al norte de la ciudad, pues de repente salió con una gran capacidad para recopilar millones de firmas y centenares de cajas que llevaron en trailers, y ahora que están impulsando centenares, si no es que ya miles de espectaculares en todo el país, ilegalmente, porque está prohibido hacer eso, y además con miles de bardas pintadas. ¿Quién pompó? ¿De dónde sacaron dinero? Nosotros ya hemos solicitado formalmente ante el INE y a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue a esta asociación civil sobre el origen de sus recursos. Como es una asociación que está acompañando una iniciativa presidencial para lo de la supuesta revocación de mandato, que en lo que en realidad quieren es una ratificación de mandato, pues tan clara la sospecha de que el dinero
viene de nuestros bolsillos, del dinero público, o lo que podría no ser si peor, igualmente de negativo, de otras partes de dineros indebidos, de fuentes ilícitas. Las dos serían ilícitas per se. Si le están dando dinero público, es una ilegalidad. Y si le está llegando dinero para decirlo claramente, el crimen organizado, pues es igualmente pernicioso, aunque se vea peor. Milton. Entonces, ¿es una consulta patito, consulta gansito? Número 1. Número 2, ¿cuál es la historia que ustedes van a contar para el 2024? O sea, porque una cosa es muy cierta, ustedes, sobre todo ustedes del PRD, conocen muy bien a López Obrador, pero también López Obrador los conoce muy bien. ¿Cómo en esta alianza, en esta construcción de la alianza, cuál es la historia que le van a contar a la gente para ir y ganarle al presidente López Obrador y a su movimiento? A ver, mira, cuando yo hablo de consulta patito es para hablar de la falsedad, de cuando decimos algo así, ¿no? Que es patito, eso es imitación, eso es una farsa, pues, ¿no? Sí. Pero, pues, bien podríamos decir gansito, efectivamente, ¿no? Ya en una suerte de parodiar todavía más, válgase el abuso de hacer de parodia un verbo, ¿no? Parodiar. Ahora, porque está impulsada por ellos, a petición de ellos, porque es un capricho presidencial, para medir su popularidad, y más ahora todavía más necesitado, al ver que está cayendo en las aprobaciones que tiene como presidente de la República, en las distintas mediciones que se han dado en los últimos días. Resulta que el presidente va a la baja. Incluso muchos que habían cuidado de no bajarlo del 60%, pues se han visto obligados a reconocer que el presidente está empantanado por el escándalo de corrupción de su hijo mayor y del conflicto de intereses y de todo lo que lo está rodeando ahora con el escándalo de Gertz, el fiscal, etcétera. Todo esto, ¿no? Bien. Y entonces, pues está desesperadamente buscando cómo aparece con una consulta impulsada por ellos mismos, financiada por ellos mismos, que diga, ya ven, la gente sí me quiere. Por eso nosotros hemos dicho que no hay que hacerle el juego a esa falsa consulta popular. Es una simulación de democracia. El presidente ha dicho, es que eso fortalece la cultura democrática de la gente. No es cierto. Esto no lo fortalece. Y entonces, además, el presidente con esto lo que busca es que vote el número que vote, y mientras menos vote, mientras menos gente vaya, más desacreditaremos esa farsa. Pero voten los que voten, va a decir, ya ven, el 90%, o incluso si fuera a votar gente que está muy inconforme, cada vez más molesta con lo que está pasando en el país. Y me ha sorprendido cómo cada vez más me encuentro con gente en la vía pública, vecinos, conocidos, etcétera, que me dicen, oye, Zambrano, hay que ir ya a partirle tuta la Madonna a este hombre, ya que se vaya. Pero si llegara incluso a ganar 70-30, por decir algo, la consulta, por los que inconformes vayan a votar en contra de él, va a decir, ya ven, el 70% sí me quiere, aunque hayan ido la 10ª parte del listado nominal electoral, y porque se quiere seguir acreditando como el hombre que va a decidir quién se queda en su lugar a partir del 2024 desde su propia perspectiva, pues. Claro. Y para poderlo manejar y manipular y decir, como él lo ha dicho,
es que este proyecto es transeccional, tiene que seguir después del 24. Eso es lo que él quiere, dejar como herencia maldita, así la calificaría, para el país para los próximos 6 años. Y nuestro reto es efectivamente que armemos una coalición muy amplia, más amplia que la que construimos el año pasado, en el 2021, con la que fuimos capaces de quitarle la mayoría calificada al presidente en la Cámara de Diputados, y que ya nos es posible por ellos mismos modificar la Constitución a su antojo. Ya una parte muy importante de la gente, y con el agravamiento de los problemas que estamos teniendo en el país y con la inconformidad creciente, esa es nuestra apuesta, es nuestra consideración, va a apostar a que hagamos una sinergia, una coalición mayor entre partidos políticos, sociedad civil, liderazgos externos a los partidos políticos, y que construyamos una mayoría, porque hay que acabar con esta tragedia nacional en el 2024. El país se está pudriendo debido a todas las decisiones que está tomando este falsamente llamado proyecto de Cuarta Transformación. Francisco. El presidente en esta semana, o en lo que va de la semana, ha repetido en sus mañaneras en 2 ocasiones una cifra. Dice que no son pocos sus adversarios, son muchos, son millones. Y 2 veces ha mencionado, dice que son 25 millones sus adversarios, o sea, la gente que tiene en contra. Y él ganó con poquito más de 30 millones de votos, es decir, es la elección presidencial que mayor número de votación ha tenido. Y de veras, ¿serán esos 25 millones que el presidente López Obrador dice que son sus adversarios, Jesús? Mira, hay que dejar muy claro, Francisco, y lo vinculo con una parte de lo que ahorita preguntaba Milton. Nos conocemos muy bien, ¿sí? Nosotros a él y él a nosotros. Justamente él se fue del PRD en su momento, hace 10 años, porque sabía que con nosotros no iba a contar para sus locuras, que son las que hoy está haciendo. Por eso se fue, por eso rompió, y ahora es lo que es, y no nos hacemos de ninguna manera cargo de ello. Estoy convencido que el presidente, salga lo que salga, resulte lo que resulte de esta farsa de consulta popular el próximo 10 de abril, va a acentuar sus ataques contra nosotros, contra lo que él llama desde el poder, que debiera ser un presidente de unidad nacional, y dice, esos son nuestros adversarios. A ver, el año pasado, en el 2021, Francisco, la coalición de Morena y sus aliados sacó solamente 1 millón de votos más que los que sacamos la coalición de Va por México, conformada por el PRD, PAN y PRI. Entonces, no es verdad, él sigue situado allá en los resultados electorales del 2018, no en el 2021. Y entonces sigue queriendo engañar con su discurso manipulador a la opinión pública, como diciendo, yo de todas maneras esto vamos a seguir, voy a seguir, y aquí soy el que manda. Entonces, por eso la caída de su popularidad y lo que arrojan ya la mayoría de las encuestas publicadas en los últimos días, hablan claramente de que no es verdad que seamos una minoría que no lo quiere dejar gobernar, o que a como dé lugar ellos van a ganar. Si nos juntamos todo lo que es la fuerza opositora en nuestro país y la sociedad civil más claramente metida en los procesos, en la política, en la renovación de los poderes nacionales, vamos a hacerles una mayoría y los vamos a sacar del gobierno nacional. Pero ustedes plantean otra vez ir en alianza PAN, PRI y PRD. El presidente adelantó las manecillas del futurismo político, lo que él llamó sus corcholatas, pues donde pues la encabeza Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard
y cuando pasó lo del el accidente de la línea 12, pues para jalar un poco la marca y que no se fueran sobre Marcela y Claudia, pues ya metió a más, ¿no? A Esteban Moctezuma, etcétera. Pero acá, o sea, les adelantó, ya les está diciendo, estas son las cartas con las que voy a jugar. Pero acá vemos, por ejemplo, que acaban de destapar a Alito Moreno. Lo destapó la dirigencia de la CENOP la semana pasada. Y Ricardo Anaya, aunque está fuera del país, sigue en campaña. ¿Esas son las cartas con las que ustedes piensan que le pueden arrebatar el poder presidencial a Morena, diagonal Andrés Manuel López Obrador? Ese es el juego, Francisco, del presidente, de buscar jalar la atención hacia lo que no son los problemas principales de la vida del país, y entonces quiere mantenernos entretenidos en ello. Tienen su derecho a levantar la mano quien quiera, Alito, a quien le respeto y le tengo afecto personal, o Anaya, que ya pues jugó en el 2018, hace 3 años y medio, casi 4, como abanderado de una coalición opositora a lo que fue Morena. Pero esos no, vamos, lo principal no es eso, quién va a abanderar, si Anaya o que si Alito. Hay muchos otros que han levantado la mano, que la están levantando, porque lo principal es el vehículo en el que se va a transitar. La coalición, insisto, sin que fuera elección presidencial en el 2021, sacamos más del 40% de la votación nacional. El 18, el 21. El 21. Pero ¿cuántas gubernaturas ganó Morena? Ganó la mayoría de lo que estaban en juego. Excepto Chihuahua, ¿no? Excepto, sí, la mayoría, Chihuahua y Querétaro. ¿Y por qué entonces le impactó tanto al presidente haber perdido la mitad de la Ciudad de México? Si 15 gubernaturas que ganó algo así, ¿por qué entonces la molestia? Pues porque sabe que una parte importante de las gubernaturas que ganaron lo hicieron con la participación y ayuda y en alianza con el crimen organizado. Hay que decirlo claramente. Y ahora estamos viviendo las consecuencias por una violencia acrecentada en la vida del país y porque perdió el corazón de la República, la Ciudad de México, con la que quiere que sea su sucesora, Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué mayor molestia que eso? Ahí empezó la izquierda en su momento, con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? En la Ciudad de México. Sí. Con mayor fuerza, ¿no? Y de ahí se empezó a expandir. Ahora será lo contrario, esa izquierda de López Obrador, o no sé cómo la conciben ustedes. O si ustedes son realmente la izquierda, ¿cómo se concibe? López Obrador y Morena no son un partido de izquierda, ni un proyecto de izquierda. Son un proyecto neoconservador, en realidad. Autoritario, militarista, misógino, machista, que hace acuerdos, alianzas con el crimen organizado para ganar elecciones, que ha fracasado en su estrategia de combate a la inseguridad, porque esa no es estrategia, la de abrazos, no balazos. Ahí están las consecuencias de la creciente inseguridad. Yo sí difiero en lo que comentaba de que el vehículo es lo importante, claro, pero quienes nos dedicamos al tema de las audiencias, a la opinión pública, a la noticia, pues los nombres son muy importantes, y los nombres que ha soltado hasta ahorita el grupo que ustedes representan y han estado manteniendo en el PRI, en el PAN y en su caso en el PRD, pues no son muy atractivos ni de gran credibilidad, con todo respeto para la población, y me refiero a Alejandro Moreno en particular, aunque sea su amigo. Pero, o sea, incluso nos recordamos de Roberto Madrazo, que hay que recordar también cómo le fue, ¿no? Yo no estoy defendiendo a Alito, que quede claro, yo expresé que tiene mi afecto y mi respeto, y porque no tengo elementos además para desacreditarlo, pero el proceso ni siquiera ha comenzado. Vamos, cuando yo hablo de lo importante es el vehículo, porque sin ese vehículo pues no va a poder haber... Pero ellos ya empezaron. Que transitar. Ellos ya empezaron, sí. Pero dices, sin incluso prestigio. con los nombres. ¿A poco tiene mucho prestigio Claudia Sheinbaum? Con el gobierno que perdió la mayoría el año pasado. ¿O a poco tiene mucho prestigio Marcelo Ebrard, que lo mencionaba Francisco, con lo de la línea 12 del metro, con todo lo que pasó? Y con todo el hecho mismo de haberse echado para atrás, porque él pudo haber sido
el candidato que pudo haber ganado las elecciones en 2012 y le tuvo miedo a enfrentarse a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, vamos a encontrar, acuérdense de mí, no porque sea agorero de cosas buenas, etcétera, o mucho menos malas, sino porque los procesos políticos así se dan. Dejemos que pasen las elecciones estas del 5 de junio en 6 estados de la República y vamos a empezar a cocinar las elecciones del próximo año 2023 en Coahuila y especialmente el Estado de México, que por su densidad demográfica, importancia económica y política a nivel nacional tiene esa entidad en el 2023. Y en ese mismo marco, en ese mismo proceso, vamos a ir construyendo un proceso democrático que yo le llamaría casi de auscultación entre todos los que cada uno de los partidos pudiera pensar y proponer, poner sobre la mesa de posibles candidatos. Y abramos el proceso a que participen incluso A ver quién se anima. personalidades de la sociedad civil. Te puedo asegurar que se van a animar más de 3. ¿Cómo quiénes? Más de 3. Javier. Hoy también hacía comentarios en el sentido de que, a pesar que dice que pues vienen de la misma formación con Andrés Manuel López Obrador, pues que hay quienes confunden que el PRD sigue siendo parte de este gobierno. Desde 2012, después de las elecciones de 2012, perdón, que fue cuando lo llevamos por última ocasión nosotros como candidato en una coalición, no tenemos nada que ver con Andrés Manuel. Morena es un partido absolutamente diferente del PRD, que lo estamos viendo ahora como fuerza gobernante, impulsando políticas que dañan severamente a la población, que ha profundizado la pobreza y la desigualdad, que daña especialmente a las mujeres. ¿Cuáles fueron de las primeras decisiones que tomó este gobierno? El desaparecer las instancias infantiles, el desaparecer el seguro popular que beneficiaba a millones, decenas de millones de personas en el país, especialmente a mujeres que se beneficiaban de los tratamientos que ahí se daban para enfrentar el cáncer cervicuterino, el de mama, entre otras cosas, que tomó ahora recientemente, que canceló prácticamente los recursos para los refugios para mujeres violentadas, para atenderlas, y ahora últimamente que desaparecen las escuelas de tiempo completo, que atendían a 3.6 millones, especialmente de niños y una parte de adolescentes, en donde los padres y especialmente madres de familia podían dejar a sus hijos para que incluso hicieran en muchos de los casos la única comida del día. Ahora desaparecen y eso afecta terriblemente las posibilidades de avanzar en la equidad para la gente, para los menos necesitados. Entonces, eso no tiene nada que ver con izquierda. Y por eso digo, ese junto con otras decisiones de militarización de la seguridad pública, del cobijo a la corrupción, como lo estamos viendo incluso con integrantes de su propia familia, ¿qué tiene que ver eso con lo que prometió, con lo que dijo? Incluso los gasolinazos, pues lo estamos viendo en los últimos días, pero no solo por los efectos de Ucrania, ya venía de antes el asunto. Entonces, ciertamente, no poca gente sigue pensando que el PRD sigue teniendo algo que ver con él. No tenemos nada que ver con él. Por eso nosotros somos una izquierda socialdemócrata, comprometida con la democracia, con las libertades, con el Estado de Derecho, con el alentar la participación del empresariado de nuestro país para que genere empleos, que tenga seguridad jurídica, con todo eso. Milton. Don Jesús, muy breve, porque ya estamos sobre tiempo. ¿Por qué pierde Morena en su matriz política, que es la Ciudad de México? ¿Qué se les olvidó? Se llenaron de soberbia. Pensaron que al volver ellos al gobierno, o ahora ganarlo por el lado de Morena, podían hacer y deshacer. Y la Ciudad de México
querámoslo o no, pero pues por estar allí, teniendo como asiento a los poderes de la nación y con la gran cantidad de medios informativos, la o una de las entidades con mayores niveles educativos y de información en el país, no son tan manipulables. Y en donde hay sectores amplísimos de las clases medias, que fue a los que les echó la culpa y lo descalificó López Obrador después de las elecciones. Dijo, es que esas clases medias, esos que se sienten mucho porque estudian, porque llegan a tener un título universitario, porque son los que nos dan la espalda porque son muy conservadores. Pues si son esas clases medias las que lo llevaron al gobierno, la intelectualidad misma, muchos de ellos, a los que hoy les ha dado la espalda López Obrador. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. ¿Algo más, Francisco? ¿Nos vamos? A propósito de referentes históricos, Jesús, el 2012, ¿quién era el dirigente nacional del PRD? Yo, Jesús Zambrano. Muy bien, Jesús. Hubo una encuesta ese año, ¿no?, para seleccionar el candidato. Así es. Dice el presidente López Obrador muy recientemente que le ganó por poquito a Marcelo y que Marcelo afortunadamente no escuchó, dice, el canto de las sirenas. Usted era presidente del PRD. ¿Cómo estuvo esa encuesta? ¿Cómo la practicaron? Como se dice coloquialmente, la neta. Quien ganó la encuesta fue Marcelo. Marcelo tenía, les doy dos grandes elementos. Ciertamente, cuando le preguntaban a la gente, más allá de quién era más conocido, pues era López Obrador, había ya sido jefe de gobierno y candidato presidencial en el 2006, y él ganaba esa. Pero cuando le preguntaban a la gente, bueno, ok, de los votantes por el PRD, ¿a quién preferiría? 2-1, ciertamente, de los simpatizantes del PRD, votaban, decían, López Obrador. Y cuando le preguntaban a la gente, que era la mayoría de los encuestados, que no militaban ni simpatizaban con el PRD, ¿quién les gustaría que fuera el candidato presidencial? Decían, 2-1, ganaba Marcelo, ¿sí? Y luego, opiniones positivas, opiniones negativas. Marcelo, 2-1, el doble de positivos sobre los negativos. Y Andrés Manuel, el doble de negativos sobre los positivos. ¿Quién debía haber sido el candidato? Marcelo, ¿y usted por qué permitió que fuera López Obrador? Porque Marcelo se rajó. Se echó para atrás. Es un rajón. Tuvo miedo. Es un rajón, Marcelo. Sí. Muy bien. Qué bárbaro, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Es historia. Vamos Es entrando historia, con historia, lo ¿no? Javier, Buenas noches, vamos. Yo quisiera preguntar nada más, ya estamos sobre tiempo, pero entre esos tres nombres que dice que se pudieran anotar, ¿pudiera estar Ricardo Monreal? No, hoy no. Yo no en lo este veo. momento, ¿no? Yo no lo veo. Él está en Morena. ¿Y Marcelo? Tampoco. ¿Y si dejaran Morena? Por eso dije que hay que esperar a ver cómo transcurren los acontecimientos, pero yo hoy no lo veo. No lo veo a Marcelo. Menos por lo que me acaba de aquí provocar, y que se lo dije con toda franqueza, Que salió con una el sonorencia corazón acá. y la cabeza, que es un rajón. Pues, ¿para qué queremos un presidente rajón? Así es. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, Gracias por gracias a ustedes. acompañarnos en los noticieristas. Jesús Zambrano Grijalva es el presidente nacional del PRD. Así nos despedimos, se queda en Vibra Radio. Mañana regresamos nosotros en punto de las 6 de la mañana. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor. Información. Editoriales. Reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz.